lo que es el de falsa posición, que se presenta como una mejora al del método de bisección, porque el de bisección es relativamente ineficiente, porque el número de cálculos que se tiene que realizar para que converja la ecuación es del 2n, del orden de 2n. Cambio, en el de falsa posición estamos hablando de solamente n. Y eso es lo que vamos a ver cómo es que funciona. El inconveniente del método de bisección es que cada vez que divides el intervalo en intervalos iguales, ¿no? En ningún punto, o sea, en ningún momento, estás utilizando la información de tu función, ¿no? O sea, solo estás trabajando en términos de tu variable independiente. Y eso es un problema porque puede haber funciones que en un cambio muy pequeño de su variable independiente tengan cambios muy grandes en la variable dependiente. Y esa observación pues la aprovecha el método de la falsa posición e incorpora la información de tu función en la estimación de tu raíz. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que tienes los valores de x en el método de falsa posición, ¿cierto? Y en cada valor de x vas a tener un correspondiente valor de f de x y, f de xu. Entonces son dos puntos en ese espacio. Entonces lo que hace el método de falsa posición es agarrar y unir esos dos puntos y como no son parte necesariamente de la función, y no se olviden, la idea es que cuando escogemos x y x sub, tenemos que recordar que tiene que existir un cambio de signo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si se cumple esa condición, cuando seleccionemos estos dos puntos y los unamos con una línea recta, esa línea recta artificial sí o sí va a cortar a la función. Entonces, el método de falsa posición dice, ok, entonces en vez de tomar el término medio como un estimado de mi raíz en el intervalo, voy a tomar la intersección de esta línea ficticia con mi función. Entonces, esa intersección se ha demostrado que en muchas ocasiones representa una mejor aproximación de la raíz que simplemente tomar el término medio del intervalo. Ahora, obviamente, el hecho de que se reemplace la curva por una línea recta, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo en este método, nos va a dar una falsa posición de la raíz, de ahí es que viene el nombre, ¿no? Simplemente es una aproximación, una falsa posición. Entonces, ¿dónde es que cambia? Podemos deducir, ¿no? Ustedes pueden agarrar y estimar la pendiente entre xy, f de xy y xu, f de xu, y derivar la ecuación de recta con punto pendiente y obtener esta expresión de aquí. Ya lo he despejado, digamos, ¿no? Porque lo que nos interesa es nuestro valor estimado de la raíz en ese intervalo, que va a ser igual a el x en el límite superior menos el valor de la función del x superior multiplicado por la diferencia entre el inferior y el superior y dividido entre el valor de la función del límite inferior y el límite superior. Entonces, todo lo demás sigue siendo igual que en el método de disección. Lo que cambia es la forma en que estimamos nuestra raíz, el valor de nuestra raíz. Entonces, este valor que estamos estimando, ¿no es cierto? Utilizando esta recta ficticia, va a reemplazar cualquiera de los dos valores que nos hemos dado al inicio, ya sea el límite inferior o el límite superior. Y la idea es que ese reemplazo va a suceder cuando nos dé un valor de la función que tenga el mismo signo de nuestro estimado f de x. Con esto estamos asegurando
que los valores del límite inferior y el superior siempre estén encerrando la verdadera raíz, la que estamos tratando de reflexionar. Ahora, obviamente, este proceso vamos a repetirlo hasta que la raíz esté dentro de una tolerancia que vamos a considerar aceptable, ¿no? El algoritmo es, como les había dicho, es idéntico al de bisección, excepto que en el segundo paso vamos a utilizar esta fórmula, que es la fórmula de la falsa posición, para estimar la posición de la raíz. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos que utilizar el método de falsa posición para encontrar la raíz de el coeficiente de resistencia necesario para que un paracaidista de masa 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros por segundo después de que ha estado cayendo 10 segundos. Vamos a considerar una gravedad de 9.81. Es exactamente el mismo ejemplo que hemos estado realizando desde la primera clase. Es el mismo ejercicio que hemos resuelto con el método de disección. También es el mismo ejercicio que hemos hecho con los polinomios de Taylor, ¿no? Entonces, vamos a agarrar y vamos a ver cómo funciona. Tenemos la ecuación, ¿no?, que nos describe el cambio de la velocidad en función del coeficiente de resistencia. De aquí tenemos que despejar básicamente C, ¿no? Procedemos con la primera iteración. Tenemos que darnos los valores iniciales, ¿cierto? Al igual que en el de bisección, vamos a considerar que el límite inferior, el intervalo donde está la raíz que estoy tratando de aproximar, es 12. El límite superior es 16. El valor de mi función en el límite inferior es 6.1139. Y en el límite superior es menos 2.2303. Ahí es el primer check que tienen que hacer, ¿no?, cuando estén resolviendo estos ejercicios, es que tiene que existir ese cambio de signo. Si no existe, tienen que sospechar y bueno, primero es un indicativo de que no han hecho el gráfico, ¿no? O si han hecho el gráfico, no han aplicado, entre comillas, el zoom adecuado para poder verificar que sí o sí cruza el eje X. Por tanto, existe un cambio de signo, ¿cierto? Entonces, aquí tienen el primer check donde pueden revisarse a sí mismos y ver si están haciendo correcto, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que sí, en efecto, existe el cambio de signo. Entonces, podemos proceder con la fórmula de falsa posición para estimar el valor de la raíz inicial. Entonces, son los valores, simplemente reemplazamos. Y este valor, que pucha, por alguna razón no lo han notado, pero alguien que lo calcule, va a tener un error relativo verdadero de 0.88%. Recuerden que para este ejemplo tenemos la solución exacta, que es 14.8011, ¿no es cierto? Entonces podemos estimar el error relativo verdadero. Procedemos con una segunda iteración. Hacemos la misma comprobación que hacemos con el método de disección. Vemos que el producto de mi función en el límite inferior por el valor de mi función en la raíz que acabo de estimar es negativo. Entonces eso me quiere decir que la raíz que no conozco, que estoy estimando, se encuentra en el primer subintervalo, en el intervalo de la izquierda. Y el valor de la raíz se vuelve ahora el límite superior para mi siguiente iteración. ¿Qué quiere decir eso? Que el x superior, es ahora el valor de la raíz que acabo de estimar. Entonces este 149309 viene de esta expresión de aquí, ¿cierto? Esto sale 149309. Entonces empiezo de nuevo. Mi nuevo límite inferior es 12, el mismo que el anterior. El límite superior es 14, es la raíz que acabo de estimar. Luego calculo los valores de mis funciones f de x y f de xu, donde xu es este ahora. Compruebo que hay el cambio de signo, ¿no es cierto? Entonces hasta aquí puedo decir que estoy haciendo bien, ¿no es cierto?
Ahora, ¿cuál tendría que ser el siguiente paso? ¿Qué me puede decir? ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿Cómo es Paul? ¿Qué tengo que hacer ahora? Repetir el paso que se realizó en la primera iteración, Inge. Exacto, o sea, aquí es el cambio, ¿no? Con respecto a la bisección. Aquí hubiera sacado el promedio si hubiera estado en bisección. Pero ahora tengo que aplicar la formulita de falsa posición, ¿no es cierto? Entonces, porque tengo todo aquí. Entonces, uso la formulita de la falsa posición para tener un nuevo estimado de mi raíz. Entonces, este valor tiene un error relativo verdadero aproximado. El error relativo verdadero es 0,09% y el error relativo aproximado es 0,79. Entonces, ha mejorado bastante, ¿no? Entonces, aquí está un gráfico. Obviamente, esto tienes que seguir hasta que el error, ¿no? O sea, el estimado de mi raíz esté dentro de alguna tolerancia, de algún error admisible, ¿cierto? Eh, y esta es la cuestión. O sea, para este ejemplo en particular, miren cómo evoluciona el error relativo porcentual verdadero. Ese es el error acotado o referido al valor verdadero, que para este ejercicio conocemos, ¿no es cierto? Como has visto en el anterior capítulo, normalmente no conocemos y utilizamos en base a los valores que estamos estimando, ¿no? Es un error relativo porcentual estimado, pero en este caso, porque estamos aprendiendo, tenemos el valor exacto y podemos calcular nuestro error relativo verdadero. Entonces, miren cómo mejora en el falsa posición. Miren que en 3 iteraciones mi error ya está del orden del 10 a la menos 2, ¿cierto? En el de bisección, miren lo que sucede. Después de 4, inclusive 6 iteraciones, todavía no he llegado a este nivel de error. ¿Lo ve? Entonces, aquí se puede ver cómo el de falsa posición es más eficiente en términos de reducir el error por número de iteraciones. ¿Lo ve? Ahora, obviamente, va a haber situaciones en que esto no es verdad. O sea, no es que, ya, ahora me olvido del de bisección y voy a usar siempre el de falsa posición. No, o sea, va a depender de cómo es que se comporta su función. Por eso es clave, es muy importante que realicen el gráfico antes de aplicar el método. Y así van a poder estudiar cuál es el comportamiento de su función y así poder decidir de buena forma cuál es el método adecuado para poder resolver. Entonces, aunque este método de falsa posición parecería ser no siempre la mejor opción entre estos métodos cerrados que acabamos de ver, hay casos donde pues no funciona muy bien. Tenemos este ejemplito. Con el método de bisección y de falsa posición, localiza la raíz de f de x igual a x a la 10 menos 1 entre x igual a 0 y x igual a 1.3. 5 minutitos. A ver cómo haríamos esto. A ver, no, haremos conmigo. Permítanme compartirles el octavo. No nos va a alcanzar, pero bueno. Eh, Creo que he puesto las respuestas de este ejercicio ya.
Ah, sí, ya. Entonces, aquí tenemos los resultados con el método de falsa posición. Tenemos las iteraciones, 1, 2, 3, 4. Tenemos el límite inferior, el límite superior, el estimado de la raíz, el error aproximado y el error verdadero. Miren cómo va disminuyendo el error aproximado, que es el que calculamos utilizando las mismas aproximaciones que vamos teniendo. Miren que en 5 iteraciones ha reducido de un error de, bueno, prácticamente el 100% al 4%. Y el error verdadero, o sea, el que se refiere a la raíz real, verdadera, exacta, disminuye del 35% al 1.6% en 5 iteraciones. Este es para el método de bisección, perdón. Y este es el método para el método de falsa posición. Miren cómo empieza y cómo en 5 iteraciones el error aproximado solo ha bajado a 17.1% y el error verdadero solo ha bajado a 59.2%. O sea, no sé si se dan cuenta de lo bajo que es eso, ¿no? Es súper bajo, o sea, no, prácticamente no ha mejorado mucho mi aproximación en 5 iteraciones. Entonces, ahí tenemos un ejemplito de cómo el método de falsa posición con respecto al de bisección se comporta mal, o sea, no desempeña un buen trabajo. ¿No? Entonces aquí en el de bisección llego a tener error verdadero del 1.6%. Y en el de falsa posición tengo 59.2%. Es terrible, ¿no? Entonces, con el método de bisección, después de 5 iteraciones, el error verdadero se reduce a menos del 2%. Pero después de 5 iteraciones, con el método de la falsa posición, el error verdadero solo se reduce al 59%. Y es por la forma de mi función, que es esta de acá. El método de bisección solo se preocupa de estos intervalos, ¿no? Cada vez los va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito y más chiquito hasta que se acerque a este punto, que es mi raíz. En cambio, el método de falsa posición hace líneas entre los puntos y con esas líneas va aproximando el valor de mi raíz. Entonces, su convergencia en este tipo de función va a ser muy lenta, ¿no es cierto? O sea, necesitaría más iteraciones para que esta recta, que es primera iteración, segunda iteración, tercera iteración, cuarta iteración, quinta, se acerque y tenga al final un mejor estimado de raíz, ¿no? Y esta situación seguramente empeoraría si es que, por decirles, en el intervalo inicial de cálculo digo que empieza en -10 y va a 10. Entonces imagínense la cantidad de iteraciones que necesitaría con el método de falsa posición para llegar a esta raíz. Sería increíble, sería un número muy grande, ¿no? En el método de disección, seguramente con menos iteraciones llegaría a tener un mejor estimativo. Ahora, para que eso esté un poquito más claro, es lo siguiente. Entonces tengo mis x y tengo la funcióncita, ¿no es cierto? Se me va en esto a esto, ¿no? Y ahora, se entiende la idea. Entonces,
El método de bisección, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a hacer con azul. Va a agarrar un XY y un XU. ¿No ve? Y en la primera iteración va a empezar ahí. Después de la primera va a adoptar la mitad, que va a ser este. Y este va a ser mi segundo XU, XY mejor dicho, en la segunda iteración. En la tercera va a ser la mitad, que va a ser este. Donde este va a ser mi XU para la tercera iteración. Este no cambia. Y en la segunda iteración va a ser acá, donde este va a ser mi XY en la cuarta iteración. Y después ya voy a tener un valor que va a estar por aquí y ya va a estar más cerca, ¿cierto? También el método de falsa posición, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar este valor, seguramente mi función va a crecer y va a agarrar un valor por acá y va a trazar una línea recta. Y este es el estimado. Luego va a agarrar de nuevo un punto medio y este va a ser para la segunda iteración, va a trazar otro recto. Y así sucesivamente. Bueno, son líneas rectas, chicos. Entonces, va a ir acercándose mucho más lento al valor exacto que es este. ¿No ve? No que el de bisección en este tipo de funciones exponenciales, potenciales, logarítmicas, va a aproximarse más rápido a la raíz. Entonces, por eso es importantísimo que realicen el gráfico y piensen un poquito en cómo va a trabajar el algoritmo, ¿no? Y ahí van a poder decidir cuál es el mejor método para este problema. ¿Ya? Entonces, así funciona el método de falsa posición. Su practiquita, entonces, chicos, para hoy día les espero. Esos ejercicios hasta el final del día. No sé si tiene alguna pregunta. Ya, mañana pasaremos clases un poquito más temprano. ¿Les parece bien de 5 a 6? O de 6, no, 6 a 7. 5 a 6, o 4 a 5. ¿Cómo es, Alan? 5 a 6, ¿vas a estar mañana? Edwin. 5. Ya, Guido. Sí, ingeniero. Lisette, ¿puedes? Sí, ingeniero. Paul. Está bien, hija. Ya, mañana seguimos avanzando entonces, chicos. Ya, hagan sus ejercicios, intenten, si se tranca, algo no ha salido, mañana me dicen, ¿ya? Continuamos mañana entonces, jóvenes. Tengan buen día.